Saben, lo peor de todo es que todo pasó el mismo día. Wer versperrt bei geöffneter Tür? Ich mach das. Así es, justo después de mi experiencia, después de comer con Evil Dead, El Despertar, tenía intención de ir a ver la nueva película protagonizada por Joaquín Phoenix y dirigida por Ari Aster, Bao tiene miedo. Y pues cosa rara que pasó fue que llegué a la sala. Curiosamente esta vez sí había personas, aunque no muchas para decir que estaba muy acompañado, pero al menos había personas. Y pues hubo algo raro, no se estaba proyectando nada en la pantalla, a pesar de que ya era la hora de entrada de mi función. Entonces eso se me hizo un poco raro hasta que unos 10-15 minutos después entra una persona y nos dice: ¿saben qué? El proyector no está funcionando, si en unos minutos no logramos que arranque, los vamos a cambiar de sala. Y unos 10 minutos más después regresó esa misma persona y nos dijo: ¿saben qué? El proyector no va a arrancar por las buenas. Les vamos a dar una cortesía para ver la película en otra ocasión, y de momento solo les podemos ofrecer ver otra película. Y eso fue lo que pasó y terminé viendo El Falsificador. ¿Saben qué fue lo peor de todo? Aparte de que todo esto sucedió el mismo día, que tuve un tremendo susto de infarto con un apagón viendo una película de terror, que todo esto se pudo haber evitado yendo al cine la semana pasada. Porque ambas películas se estrenaron la semana pasada y ahora solo hubiera visto las que se estrenaron esta semana, cosa que no sé por qué no hice y ahora me arrepiento profundamente de eso. Pero bueno, hablando ya de la película que me tocó ver, más a fuerzas que de ganas, una película basada en hechos históricos, hay que remarcar eso. Que ¿por qué está basada en hechos históricos? Porque es una persona que existió, datos que se narran a través de una biografía ya existente, un libro publicado, unas memorias hechas sobre el pasado. Y pues es una historia simple, un falsificador que se dedica a falsificar identificaciones para las personas en la Alemania nazi, para los suyos, para los judíos que antes de ser enviados a los campos de exterminio logran conseguir un trabajo y ser miembros funcionales para la sociedad y conseguir sus exenciones para seguir dentro de la capital, dentro de la Alemania, dentro de Berlín, en lugar de ser enviados al este donde están todos los campos de exterminio y ser ejecutados como toda la familia del protagonista o como su propio mejor amigo o como muchos otros judíos de los cuales se hace mención o de los cuales históricamente se sabe lo que pasó. Entonces lo que busca es pues sobrevivir lo más que pueda, trabajando o pues escondiéndose prácticamente. Entonces le llega ese trabajo de ensueño donde puede falsificar identificaciones y pues a la primera de cambios no lo puede hacer todo bien, se sobreestima a sí mismo y subestima la sociedad en donde vive, de que realmente se los puede hacer como quiere. Y al parecer lo logra, porque finalmente logra su identificación de la Gestapo y como ya un oficial con una identificación falsificada, vemos al final de la película que finalmente esta persona, honestamente yo no tenía idea de esto y pues obviamente cuando ves una película histórica no creo que sea necesario ni obligatorio ir con la tarea ya hecha sabiendo todo lo que va a pasar y todo lo que pasó, pero pues finalmente de todos los que aparecen en la película fue el único que sobrevivió y que logró tener una vida feliz escapando a otro país y finalmente teniendo sus 4 hijos y muriendo a los más de 90 años, que ya cualquiera quisiera llegar por lo menos a la mitad de eso. Y pues sí, honestamente es solo una película sencilla acerca de cómo este hombre pasó de ser un hacedor de armas para los alemanes a un falsificador muy bueno que realmente retrataba sus estudios de arte y arquitectura en pequeños pasaportes, en pequeños sellos que tenía que imitar y cosas así, cosas del estilo. Una película sencilla que sí se siente un poco pesada, pero más que nada consigue ser inmersiva en la vida de nuestro protagonista. Es bastante carismático y pues se siente bastante humana su interpretación del actor. Sí se siente que sea una figura
en épocas anteriores, no se ve como que traten de imitar solo por imitar la época en la que está ambientada, sino que realmente se siente como algo más natural, más pues algo que se puede aceptar dentro de uno mismo, por así decirlo. Y pues sí, ¿qué más puedo decir? Esta fue como una película de consolación que igual tenía planeado ver hace semanas que está en cines y pues no sé, simplemente se dio que la pudiera ver porque no pude ver la película que quería ver, así que no sé. Tampoco la vi con mucho entusiasmo y no puse mucha atención a lo que, no sé. Honestamente, si no están muy interesados en detalles históricos sobre cómo vivían la Alemania nazi y cómo podían convivir con los judíos que aún sobrevivían a toda esta cacería de brujas y cómo los alemanes les quitaban hasta su última pertenencia, que todo esto ya le pertenecía al pueblo de Alemania y no ya a los judíos, cómo eran estas acciones, cómo hacían las listas que podían decir que les podía pertenecer todavía a estas personas y que ya no. Es algo muy interesante y como algunas personas estaba entre el arriesgar el pellejo literalmente por proteger o ayudar mínimamente a estas personas. Es algo muy interesante y la verdad, si eres de las personas que te interesa sobre todo la época de los 40s y pues todo eso de la guerra interna de un país, más allá de los conflictos externos que se representan normalmente y que son lo más visto en general en el cine y en otros medios, pues es una película interesante. Sí, se retrata bien todo lo que fue toda esa vida, toda esa persecución, por así decirlo, porque realmente no vemos el lado más crudo, que siempre es lo que se nos muestra, sino que vemos un lado un poco más no sé cómo denominarlo, si más mundano, más civilizado, por así decirlo, donde sí existe el racismo, sí existe el odio, pero realmente es como una Alemania que está tratando de ser estabilizada por sus propios residentes y que con estas falsificaciones simplemente se logra librar de todo esto. Por ejemplo, en el momento en el que llega a secuestrar, bueno, a llevarse a su amigo porque no trae su identificación, uno ya sabe lo que significa que se lo lleven por no tener identificación, aunque no se vean intenciones hostiles o aunque no se vea pues una acción agresiva de parte del oficial, sino que históricamente ya se sabe por qué les pedían ser acompañados a los judíos, por qué los judíos no contaban con identificaciones y por qué no podían salir en público y cosas así, de que si no estaban en una fábrica trabajando, los obligaban a trabajar en campos de exterminio. Y pues es una escena muy cruda, muy dura de ver cuando vemos al protagonista llegar al taller y simplemente romperse a llorar porque sabe exactamente lo que le espera a su mejor amigo. Y entonces pues se rompe. Simplemente es algo muy real, muy llegador, por así decirlo. Y pues sobre todo fue una de las escenas que más llamaron mi atención, sí. Y pues más que nada eso, el no querer verse involucrado con este tipo de personas en la época y cómo se vivió sobre todo esta transición hacia el final de la guerra, el como en su máximo apogeo de la Alemania nazi, antes de una culminación, antes de terminar con esto. Y pues sí, de cómo ya estaba todo pues listo, ¿no? De que más que nada como si tú podías poner en duda a un oficial de la Gestapo por haber puesto en duda a otra persona, es algo muy curioso. Es una escena también que me dejó muchas dudas, pero no sé, tampoco estoy en la posición para andar cuestionando películas, honestamente. Como digo, fue una película consuelo y pues me dejó más indiferente que otra cosa. Tampoco me hizo odiarla, no me hizo que me gustara el cine histórico, pero aún así no estuvo mal. Digo, hubo cosas que se aprenden, cosas que se relacionan internamente unas con otras, pero aún así es una película dentro de lo que cabe disfrutable y muy encantadora, sobre todo por su banda sonora y su manejo de cámara.
por decir algo técnico. Honestamente sí, el folclore alemán es muy disfrutable cuando se trata de la música y pues poco más que decir, honestamente. Si la quieren ver por ver algo extranjero, pues creo que aún siguen un par de salas, así que nos vemos. Ja, gute Fälschungen sind im Grunde wie kleine Kunstwerke. Du bist gefährlich für mich. Mach das nicht. Wir verstecken uns nicht. Doch, wir verstecken uns gerade. Das, was Sie hier machen, dafür können Sie erschossen werden, das wissen Sie schon. Das ist Mimikry. Manche Tiere nehmen die Gestalt der Tiere an, die von ihren Feinden gefürchtet werden.